Bueno, hoy vamos a tener un tema muy especial, como todos los que la palabra del Señor nos ha enseñado o nos enseña. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, de un personaje bíblico del cual poco se predica. Un personaje bíblico del cual poco escuchamos nosotros predicas y escuchamos enseñanzas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de José, el esposo de María, José, el padre putativo de Jesús. Pero hermanos, créanme que para hablar de José no resulta nada fácil. Para hablar o predicar sobre José no es fácil, no resulta nada fácil. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no nos habla mucho de José. En los evangelios es donde más encontramos la vida de José. Nos habla de él en unos cuantos versículos, no nos habla mucho. José aparece en los evangelios, pero no se nos dice nada de su vida, de su nacimiento, de su vida anterior, no nos dice nada tampoco de su muerte, no nos menciona su muerte, no nos dice nada de palabra de él, no escuchamos una palabra de él. Pero sin embargo, hermanos, yo quiero que entendamos y veamos que los pocos textos que nosotros disponemos en la palabra de Dios, los pocos textos que lo mencionan a él, aún incluyendo el Antiguo Testamento, están completamente, están llenos, repletos, hermanos, de enseñanzas, de sabiduría que nosotros debemos de colocar en práctica en nuestra vida. Como dije antes, es un personaje que poco se predica de él, poco se enseña, porque son pocos los versículos, o sea, no nos habla mucho, no sabemos mucho de él, pero hermanos, lo poco y mucho que haya hecho este hombre, hermanos, es una enseñanza para que nosotros podamos hoy copiar, adoptar, llevar a nuestra vida como un ejemplo, como algo que verdaderamente realizamos hoy en día. Comencemos por preguntarnos quién era José. La Biblia nos lo describe como el padre putativo de Jesús. Nos deja ver que era un hombre humilde, un hombre trabajador, un hombre responsable, pero también nos muestra y enseña que tenía una descendencia real. O sea, a pesar de su humildad, de lo sencillo que era, de lo trabajador, era un hombre que tenía una descendencia real. Vemos el Evangelio de Mateo, que comienza con su enseñanza. El evangelista Mateo comienza ¿con qué? Con la genealogía de Jesucristo. Y en el versículo 16 del primer capítulo del libro de Mateo nos dice: y Jacobo engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que toda la descendencia desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación son 14 y de la deportación a Babilonia son 14. Esto nos está, hermanos, reafirmando que José tenía sangre real, que venía de la herencia, que venía de tradición, de familia de David. Ahora, también encontramos en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 4, que son los dos libros que hablan de José, del resto no tenemos ninguna referencia. En este capítulo 2, del versículo 4, nos dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. O sea, estamos hablando de un personaje que tiene importancia porque tenía una descendencia de ¿qué? De David, era de la realeza. Ahora, miremos un poco lo que nos habla de su profesión. Mateo 13, 55 nos dice, nos lo describe como el carpintero, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: ¿no es ese el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? O sea, estamos viendo que la Biblia nos está dando un pequeño bosquejo de quién era y cómo era José, pero no nos avanza, no nos muestra mucho, no nos abarca mucho lo que nos va a enseñar. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que la palabra carpintero es una traducción del griego,
pero el original de esta palabra no solamente se puede traducir como carpintero, sino que esta palabra también se traducía como artesano o constructor. O sea, no solamente Jesús era el carpintero que jalaba los palos y los cortaba, no, sino que se traduce como un artesano, como un constructor. O sea, José era conocido porque era un constructor, y la palabra cada vez que habla de José, habla diciendo José el carpintero o el artesano. Eso quiere decir que José era un hombre que tenía una buena reputación, porque cuando nosotros hablamos, por decir algo, de un pintor que no ha sido muy buena reputación, vamos a decir, ese pintor que obró mal, ese pintor que hizo malas cosas. Pero la gente, cuando se refería a José, decían José el carpintero, o sea, que lo conocía, ¿por qué? Por su trabajo y porque era un hombre honesto. ¿Qué enseñó José a Jesús? O sea, ¿qué influencia tuvo José en la vida de Jesús? En lo físico, ya leímos, hermanos, que la profecía de José era artesano, ¿verdad? Y de igual manera a Jesús se le conoce como el carpintero. Dice la palabra del Señor en Marcos 6:3, no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y Simón. O sea, aparte de lo que José hizo por Jesús, él le enseñó su profesión. Esta era una tradición en la cultura judía, que al primogénito se le enseñaba la profesión del padre para que él pueda seguir y continuar con esa profesión. Ahora, también por lo que se dice, por lo que dice el Evangelio Lucas, podemos ver que José siempre estuvo presente, siempre estuvo pendiente de las actividades de Jesús. Ahora, no solamente estuvo pendiente y presente, sino es la palabra de Dios que José se admiraba de lo que hacía él. Lucas 2:33 dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que de él se decía. Entonces estamos viendo, hermanos, que José no solamente fue el padre purgativo o el padre que lo reconoció o que lo acogió, sino vemos, hermanos, que José tomó el papel verdaderamente de padre, o sea, de padre, pero fue con responsabilidad. José no solamente se dedicó a enseñarle la persona a Jesús, sino que José, dice la palabra de Dios, era un hombre justo, un hombre recto, y era un hombre que sabía la ley, que sabía las costumbres, que sabía todo lo que se llevaba a cabo, y él se encargó de compartirle, de enseñarle aún a Jesús la ley y la palabra de Dios. Ahora, de la muerte de José no nos dice nada. Nosotros leemos sobre el Evangelio, sobre la palabra de Dios, y no encontramos la muerte de José, pero se cree que José murió después de que Jesús cumplió los 12 años de edad y antes de que comenzara su ministerio público. Acordemos que la última mención de la aparición de José en vida la encontramos en el libro de Lucas capítulo 2 del versículo 42 en adelante, cuando dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, ¿verdad? Y ya todos sabemos el relato bíblico que Jesús se quedó en el templo, y cuando José y María se dieron cuenta que él no iba en la caravana servida, se devolvieron, se regresaron a buscarlo y lo hallaron sentado en medio de ¿qué? De los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Pero el versículo 48 nos confirma que José estaba presente en esta ocasión, porque dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él respondió, ¿por qué buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre es necesario que yo esté? Entonces vemos, hermanos, que la palabra nos confirma, nos mostrando el tiempo de vida, el lapso de vida que José estuvo en la tierra, pero no nos da muchas cosas que nosotros podamos ver. Nos deja ver que su muerte pudo haberse producido
después de los 12 años de Jesús, pero antes de que comenzara su ministerio público. Ahora, acá es necesario que hagamos un paréntesis y un pequeño stop. ¿Por qué? Porque esto de la muerte de José se ha prestado para muchas conclusiones sin basarse en la Biblia, muchas conclusiones que son solamente conjeturas y opiniones que no son comprobadas ni son fuentes creíbles. Hermanos, muchos han especulado y dicen que José no murió, sino que José abandonó a María y a Jesús por irse con otra mujer. Otros dicen que José no estaba tan ligado a la actividad de Jesús y por eso no aparece. Otros dicen que no creen que José haya muerto, porque si José murió, porque Jesús no lo resucitó, porque Jesús tenía el poder de resucitarlo como hizo por Nazaret con muchos, ¿verdad? Entonces, son muchas conjeturas que se han levantado en cuestión de la muerte de José, y hemos visto, hermanos, que aún han sacado Evangelio de José, y hemos visto cantidad de cosas. Yo me puse a mirar y a leer y a estudiar, a mirar, y encontré infinidad de cosas, o sea, tantas cosas que encontré, que aún a José ya lo canonizaron, es San José, ¿verdad? Y si nosotros vemos la palabra de Dios, no hizo algo para ser santo, ¿verdad? Sino él fue un humano que obedeció y creyó en la palabra de Dios, pero no hizo nada para ser santo. Nosotros los humanos somos que luego santificados. Estaba mirando y buscando, y de todo lo que encontré decía que a los José se les dice Pepe, ¿verdad? A todos José dice Pepe. ¿Pero por qué José Pepe? Estoy mirando, y es que porque cada vez que aparecía un relato de José, el esposo de María, decía José padre putativo, o sea, José Pepe, y de ahí salió que a los José se les dice Pepe. O sea, son cosas que la gente se conjetura y se inventa y todo, hermanos, y nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque eso se presta para que nosotros o la gente comience a indagar, comience a buscar, comience a averiguar, comience a suponerse, comience a sacar conjeturas de cosas que no están en la palabra de Dios. Y nos desviamos del tema, perdemos el tiempo buscando y mirando y rebuscando y sacando conjeturas. ¿Por qué? ¿Dónde murió José? ¿Quién lo mató? ¿Cuándo cogió? ¿Qué hizo? Y no nos concentramos en el verdadero mensaje que el Señor trae para nosotros. Créanme, hermanos, que si en la palabra de Dios no aparece, no está escrito el qué pasó con José ni su muerte, es porque el Señor no quería comunicarlo. No vio que era importante no comunicarle, porque si Él hubiera entendido y querido que nosotros supiéramos qué pasó con José, téngalo por seguro que el Señor lo había dejado escrito en su palabra. Así que tú y yo no podemos seguir sacando conjeturas ni seguir creyendo en lo que habla la gente, sino, hermanos, que nos concentremos, abramos nuestro corazón, nuestros ojos espirituales para recibir lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que está escrito en su palabra. Eso es lo que a nosotros nos basta. No necesitamos saber y averiguar chismes, sino basarnos en lo que la palabra del Señor nos está dando. Ahora, sabiendo un poco sobre la vida de José, es necesario, hermanos, que miremos las infinitas enseñanzas, porque son infinitas enseñanzas que nos trae la vida de este hombre. Primero, podemos darnos cuenta que era un padre ejemplar, era un padre responsable, porque él asumió una responsabilidad que no era de él. Él adoptó prácticamente a Jesús y respondió como padre. Él nunca hizo diferencia entre Jesús y los otros hermanos, sino él lo recibió, lo acogió y siempre lo tuvo como su primogénito. Él siempre le dio la responsabilidad. José tomó con responsabilidad ese llamado que el Señor le había hecho. No solamente estuvo presente en el crecimiento de José, el crecimiento de Jesús,
sino que lo influenció, le enseñó, le mostró la profesión de artesano, la profesión de carpintero, pero también lo enseñó, le transmitió toda la ley y la palabra del Señor. O sea, vemos que era un padre que asumió sus responsabilidades 100%, hermano. Y esta porción bíblica sobre la vida de José nos trae muchas enseñanzas partiendo de eso, que nosotros debemos como hombres seguir ese parámetro, esa enseñanza que nos muestra José. Porque José, vamos a ver más adelante, todo lo que hizo este hombre respondiendo al llamado. Entonces, estudiando la palabra del Señor, nos damos cuenta que el Evangelio hay dos clases de vocaciones. Yo miré así. Una es la de los apóstoles y la otra es la de José. Y una cosa de eso. Pero les explico. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque lo primero es que Jesús se le reveló a los apóstoles ¿para qué? Para que anunciaran de él, ¿verdad? Jesús se le reveló a los apóstoles y les dijo: anuncien de mí, vayan y enseñen, ¿eh? Pero ¿qué pasó con José? Cuando el Señor se le reveló a José, no fue para que anunciara, sino fue para que lo mantuviera en secreto, para que lo escondiera, ¿verdad? Cuando Jesús se le reveló a los apóstoles, era para que fueran al mundo y predicaran el Evangelio. Pero por medio de José se le manifestó ¿para qué? Para que lo tuviera oculto. Porque si el rey Herodes sabía que Jesús estaba vivo, inmediatamente ¿qué? Lo iba a matar. Entonces vemos una diferencia entre los apóstoles y la vida de José, hermanos. Y esto me permite o nos permite ver que en la vida cristiana cada uno de nosotros tenemos un papel diferente, cada uno de nosotros tenemos un llamado diferente, pero no menos importante. Tú, yo, tú, cualquiera, todos tenemos un papel, un guión, un llamado de Dios diferente, totalmente diferente, pero no menos importante. Podemos decir, como un ejemplo, como algo comparativo, que Jesús es el director de una película, ¿verdad? Para que entendamos un poco. Y cada uno de nosotros tenemos papeles de reparto. A uno se les da el papel de protagonista, a otros se les da el papel de actores corrientes y a otros se les da el papel de extras, ¿verdad? Pero cada uno de estos personajes son importantes dentro de la película. Cada uno debe entender y coger su rol, su papel y seguirlo a cabalidad, ¿verdad? Tanto como el protagonista, como el actor general o como los extras, hermanos. Y veamos lo que hizo José. A José al comienzo se le dio un papel principal, porque era el padre, iba a ser el padre terrenal del Hijo de Dios, un papel casi principal, ¿verdad? Pero en el transcurso del rodamiento de la película vemos que cambió el guión y José pasó de ser prácticamente un actor estrella a ser un extra, una película. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ver lo que nos cuenta la palabra del Señor en el relato del nacimiento de Jesús, vemos que en ese momento todos hablaron, todos, los reyes, el príncipe, hasta el burro habló y José no habló nada. José no habló nada. Hermanos, y esto nos permite, nos enseña que nosotros debemos asumir, coger y realizar el papel o el guión que se nos ha dado, ¿con qué? Con fe y obediencia, como lo hizo José. Pero lastimosamente eso es lo que escasea hoy en día en nuestra vida y en la vida de los creyentes: la fe y la obediencia. Necesitamos, hermanos, hablar menos y obedecer más. Ese es uno de los mensajes de hoy: hablar menos y obedecer más. No sé, o sea, yo sé, hermanos, que todos quisiéramos ser protagonistas de algo. ¿A quién le gusta ser protagonista? A mí me gusta ser protagonista, ¿verdad?
Y cuando la gente habla y el protagonista, él hizo, pero hermanos, debemos de entender, hermanos, que si el Señor nos ha traído o nos ha dado un papel de protagonista, ese papel, ese rol que te ha dado a ti o a mí o a cualquiera de esta, es un papel, es un cargo, es un llamado que el Señor nos dio, y por lo tanto debemos de asumirlo y llevarlo a nuestra vida. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad del Señor. La historia de José, a mí en lo personal, les confieso que lo que más me ministró de esta enseñanza fueron las palabras de José. ¿Escucharon bien? Lo que más me ministró a mí de esta enseñanza fueron las palabras de José. Y todos los que han leído la Biblia y los que saben la historia del nacimiento de Jesús, yo pienso que están de acuerdo conmigo, que lo que más le ministra a uno son las palabras de José, ¿verdad? Todos dirán, pero yo le digo ese relato y ¿qué dijo José para que me ministre a mí? Y eso fue lo que me ministró a mí. Lo que me ministró a mí, que José no dijo nada. José no dijo nada. José no dijo nada. Y eso fue lo que a mí me ministró. José no dijo nada, ni una sola palabra. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 18 del capítulo 1. Dice: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposado María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que está en ella es engendrado del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Bien, hermanos, aquí en el primer versículo vemos, en otras palabras, que nos dicen que José y María estaban desposados o estaban comprometidos para el matrimonio, ¿verdad? Tengamos en cuenta que en esos tiempos, en la cultura, un compromiso de esta clase era un compromiso sagrado y un compromiso que se respetaba. Pero nuestro relato, el relato bíblico, nos dice que antes de que ellos se casaran, se halló que María había engendrado un hijo del Espíritu Santo. Y es aquí exactamente donde comienza a desempeñar el papel al cual fue llamado José. Yo quiero, hermanos, que pensemos un momento, un minutito, ¿cuál sería la reacción de nosotros, sobre todo los hombres, y no de las mujeres, en nuestro orgullo propio? ¿Cuál sería nuestra reacción como humanos al enterarnos de que yo tengo un compromiso con mi novia y que nunca hemos tenido una relación, que nunca hemos pasado de un saludo en la mejilla, y que antes de que nos vayamos a casar resulta embarazada? Yo me preguntaba, ¿cuál sería mi reacción? Y como humanos, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería tu reacción? Yo pienso que cualquier reacción menos la que hizo José, ¿verdad? Uno se le llena a su mente, se entenebrece su mente y piensa hacerlo. Pero ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería tu reacción? Hermanos, y es exactamente aquí donde José comienza a desempeñar ese papel el cual el Señor llama. Dice la palabra que José, su marido, era un hombre justo. Y debemos de poner mucho cuidado en esa palabra, que era un hombre justo. Y dice, y como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla en secreto. ¿Qué quiere decir justo? Justo, en pocas palabras, es una persona recta,
una persona que vive según la ley divina de Dios. Es una persona justa, que vive, una persona recta, que vive según la ley divina de Dios. Entonces, José sabía que al él ir con el cuento o a informarla, sabía que María tenía que soportar la sentencia de ser apedreada hasta morir, ¿verdad? Sabía que tenía que, a la hora de María, la iban a apedrear hasta morir, pero con esta decisión que tomó José, no solamente estaba protegiendo a María de la justicia de los hombres, sino que en parte José se estaba atribuyendo la culpa de ese pecado huyendo del lugar, porque la gente iba a pensar, resultó embarazada y ese fue la culpa de José. Entonces, hermanos, vemos que este hombre, el Señor comenzó a obrar en él aún desde cuando supo que estaba embarazada por poder del Espíritu Santo. Eso es algo que no es normal para nuestros días, ¿verdad? Pero el versículo 20 nos dice: y pensando en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hermanos, imaginémonos por un momentico en esta situación de confusión, porque tiene que ser una confusión, ¿verdad? Yo ya tengo mis invitados, mi familia sabe que va a casar con la Virgen, los amigos, ya todo el mundo sabe del compromiso que tenemos. ¿Y cómo voy a aparecer yo ante el mundo diciendo, no, es que mi comprometida está embarazada? Entonces, vendría a la mente de José y de cualquier persona confusión, pensamientos y voces de toda clase, pensamientos muy difíciles de comprender y pensamientos muy difíciles de saber y de diferenciar si era la voz del Señor, si era la voz del enemigo, si era la voz de la... O sea, estaríamos nosotros con la cabeza embotada sin saber. Pero la Biblia dice, la palabra del Señor, que un ángel se apareció en sueños y José decidió creer en la voz del Señor y sin pronunciar ni refutar palabra, ni reclamar, ni hacer ninguna pataleta, entendió que todo esto acontecía para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, el versículo 24 nos muestra la reacción de José. Dice: despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, sin importarle qué dirán, sin importarle los prejuicios, sin importarle la responsabilidad que estaba asumiendo, hermanos. Y esta reacción de este hombre, esta reacción de José, esto se llama fe y obediencia. Porque solamente el creerle a la voz del Espíritu Santo que su mujer está embarazada, perdón, solamente el creerle a la voz del ángel que está embarazada por el Espíritu Santo, eso es fe, ¿verdad? Y obediencia, ¿por qué? Porque él aceptó, asumió ese cargo, esa responsabilidad. José decidió creer en la voz del ángel que el Señor enviaba, y ahí comienza el verdadero papel de José. Veamos el Evangelio de Lucas. Lucas 2, versículo 4, nos relata y dice que Jesús subió de Galilea a Judea, a la ciudad de David, para ser empadronado con María, su mujer, el cual estaba encinta, ¿verdad? Aquí es donde se pone la cosa buena. Aquí es donde podemos ver, hermano, verdaderamente el obrar y el actuar del Espíritu Santo en la vida. Versículo 6 nos dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del nombramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Todo esto que nos relata la Biblia, hermanos, es importante que lo miremos profundamente, lo que nos habla
Veamos que era el Hijo de Dios y se cumplió el tiempo del alumbramiento, pero a José le tocó coger al niño, envolverlo en pañales y irse al pesebre, porque no hubo campo en el mesón. ¿Cuál fue la respuesta de José? En ningún momento la Biblia nos enseña que José renegó. Yo me imagino, pienso, que José sí pudo haberse hecho muchas preguntas dentro de sí, pero de su boca no es la palabra. José pensaría: Señor, pero estos planes, si me están saliendo de mis manos, no es lo que yo planeaba. Porque yo planeaba que por ser el Hijo de Dios iba a tener comodidades, una buena clínica, buenas parteras, un lugar decente donde pudiera nacer el hijo del rey. Pero Señor, yo estoy viendo que todo esto está diferente a lo que yo pensaba. Me imagino que José pensaba: como es el hijo del rey, vamos a tener todo lo necesario, más de lo necesario. Pero lejos de imaginarse a José que él le tocaba él mismo ir a limpiar el establo. Todos sabemos que hay un establo, ¿verdad? Y eso le tocó a José, ir a limpiar el establo, a acomodar un lugar. ¿Para qué? Para llevar al Hijo de Dios y a su esposa. La palabra de Dios no nos enseña, nos muestra que José renegó, que José murmuró o que José se puso en contra, sino nos muestra, hermanos, que José obedeció. José asumió ese papel y como padre sabía que tenía que buscar y arreglar un lugar seguro tanto para el hijo como para la madre. Hermanos, yo pienso que esa circunstancia en las manos de otra persona, él diría: no, yo quiero echar a cargo de ese hijo, si ese hijo no es mío, y ahora por culpa de ese hijo tengo que ir al establo a limpiarlo. No, yo más bien como que me voy y allá María que se arregle con el Señor, porque ese es hijo de verdad. Pero no, José, ¿qué hizo? Asumió su responsabilidad. José entendió que él estaba siguiendo un guión que el Señor le había dado. Volvemos nuevamente, hermanos, al libro de Mateo 2:13, y nos dice que después que partieron los sabios nuevamente, el ángel del Señor se le apareció a José en sueños y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Nuevamente vemos cuál es la respuesta de José. Versículo 14 dice: y él despertando tomó de noche el niño y a su madre y se fue a Egipto. La Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo pasó José, si permaneció un mes, 2 meses, un año, pero nos dicen que hasta que murió Herodes. Y por tercera vez el ángel vuelve y se le aparece a José en sueños en el versículo 20 y le dice que el ángel nuevamente le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de ¿qué? Israel, porque han muerto los que te tenían también. Para la mayoría de los que estamos aquí, yo sé y entiendo que todos somos inmigrantes, ¿verdad? Y cada uno de nosotros sabemos lo difícil que fue dejar todo en nuestra tierra y salir a otra tierra nueva, ¿verdad? Como inmigrantes sabemos, hermanos, lo difícil que es llegar a acomodarse, a acostumbrarse a una nueva sociedad, a unas nuevas cosas, o sea, a buscar su trabajo, o sea, es muy difícil. Y entendamos la situación de José. José tenía una esposa recién alumbrada y un hijo recién nacido. Y le tocó a este hombre nuevamente recoger lo poco que tenía y trasladarse nuevamente. Pensemos que José ya estaba ahí acomodado, ya tendría su trabajo, ya estaba teniendo ingresos para sostener a su familia y a lo que se le ha puesto. Pero el ángel se le aparece y le dice: José, nuevamente, recoge lo poquito que tiene y va a esa parte al parque. Entonces, nosotros en lo personal nos hemos movido 4 veces en nuestra vida. Y créanme, hermanos, que cada movimiento que hacemos nosotros o que hace cualquier persona, a uno lo desorbita, ¿verdad? Uno
quedado. Llega a un lugar, no sabe para dónde coger, con quién hablar, qué hacer. Y eso le sucedió a José. José estaba ya acomodado, pensando que ya estaba bien, y el ángel decía a José, no, por favor, no hagas. Pero ¿qué hizo José? José no solamente nos deja la enseñanza, que cuando él escuchaba la voz del ángel, enseguida obedecía, enseguida hacía lo que el ángel le decía. José no solamente nos enseña a nosotros los padres de la manera en cómo debemos nosotros afrontar con responsabilidad ese llamado que se nos ha hecho. ¿Para qué? Para velar por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestra familia. Para que tengan lo necesario, así como lo hizo él. José se esmeró por cuidar y proteger a María y a un hijo, en lugar de a Jesús. Aunque José tenía la promesa que era el Padre putativo de Jesús, el Hijo de Dios, él siguió trabajando. José no dijo, no, yo tengo a cargo a Jesús y el Señor tiene que... No, él siguió trabajando y proveyendo para su casa, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. ¿Cuántos padres hoy en día se alejan, han dejado a un lado esa responsabilidad que el Señor nos ha dado? Dejando a un lado y abandonando su familia, sus hijos, sus esposas, a la suerte del mundo. No podemos, como hermanos, como hombres, afrontar los problemas que vienen, sino muchas veces lo mejor y lo más fácil que es abandonar y salir a buscar otro rumbo. Entonces, para nosotros como creyentes, eso fue como para padres, ¿verdad? Pero para los creyentes, hermanos, los cristianos, a nosotros nos deja ver que toda perfección no consiste sino en someternos a Dios. Debemos de entender que la gloria del cristianismo no reside ni consiste en los empleos deslumbrantes que tengamos, ni en las posesiones, ni en las posesiones que tengamos, o todo lo que poseamos, o todo lo que podamos adquirir. La perfección consiste en la obediencia y el cumplimiento de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Los apóstoles brillaron el mundo como estrellas. José no hizo nada sobre los hombres. Todo lo hizo ante ¿quién? Ante Dios. José veía a Jesús y se deleitaba. Y no decía nada, simplemente obedecía la voz de Dios. La iglesia de hoy, las congregaciones de hoy, necesitan con urgencia muchos Josés. Josés que hablen poco y obedezcan más. No necesitamos gente que hable, que prometa y se promocione. Necesitamos gente que hable menos y obedezca más. Necesitamos hombres de fe y obediencia como Jesús. Hombres y mujeres que escuchen la voz de Dios y sobre todo que la obedezcan. Hermanos, en los relatos de la vida de José no conocemos palabras expresadas por él, ¿verdad? Solo nos basta conocer sus obras, sus acciones, sus actos de fe y obediencia hacia el Señor. Y por medio de ellas, de su obediencia, nos transmite ese mensaje, ese gran amor, esa responsabilidad, esa protección como padre, el bienestar de su esposa y de su hijo. Hay algo que nosotros podemos ver, que el ángel de Jehová siempre le hablaba a José dormido, ¿verdad? Y no es que pensemos, es que José era perezoso y la pasaba durmiendo. No, es que aún en el tiempo de descanso de dormir de José, él estaba conectado con el Señor. Y el Señor le hablaba en su momento de descanso. Por lo importante es que él, al levantarse, solamente obedecía al Señor.
No colocó ninguna oposición, ninguna pregunta, ninguna interrogación, sino obedeció al Señor. Hermanos, nosotros necesitamos entender que en nuestra vida cristiana vamos a ver personas que el Señor usa con grandes ministerios. Vamos a encontrar personas que el Señor usa con un ministerio pequeño. Pero entendamos que si solamente tú vienes a este mundo a compartir a una persona, ese fue el papel que el Señor te dio a ti, ese es el Dios que te dio a ti. Y debemos decirlo que con excelencia. No podemos, hermanos, desanimarnos al decir, no, es que el Señor ha usado a esta persona de tal manera y a mí no me ha usado de esa manera. Entendamos que unos son protagonistas principales, otros son generales y otros son extras. Diferentes papeles, pero de igual importancia. Se reunió un arquitecto en el lugar ahora donde estaban construyendo y pasaba y encontró a un hombre haciendo la mezcla. Le dijo, ¿qué está haciendo? Dijo, no ve, haciendo la mezcla, preparando para construir el edificio. Siguió cayó adelante. Más adelante encontró otro haciendo la estación eléctrica. ¿Qué está haciendo? Dijo, no ve, estoy preparando todo para el edificio, estoy haciendo, trabajando. Siguió cayó. Más adelante encontró ayudantes, limpiando las herramientas, organizando las herramientas para que todos tuvieran lo necesario. Le dijo, ¿qué estás haciendo? Dijo, yo estoy ayudando a construir mi iglesia. Y eso hemos entendido nosotros. Que así no seamos el que pega la Biblia o el evangelista, somos los que estamos ayudando a construir el reino de Dios. Y tu llamado y el mío tienen el mismo valor delante de los ojos de Dios. No solamente los pastores, los evangelistas, los grandes predicadores son los siervos de Dios. El siervo de Dios es aquel que obedece y cree en su palabra. Hermanos, y la historia de José nos tiene que enseñar mucho a que hablemos poco y obedezcamos más. Esa es la enseñanza del día de hoy. Hablemos menos y obedezcamos más. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra.